Días jóvenes, esperemos a que se conecten el resto de sus compañeros. Eso, no se olviden de poner sus dos apellidos y sus dos nombres para el registro de su asistencia. Ocho de... Sí. Ya, como ustedes saben, mi máquina se suele poner lenta, pero bueno, ahí vamos a ver qué podemos hacer. Ya, antes de continuar, aquí estamos en nuestra aula virtual. Estamos en la semana número 9. En esta semana número 9 ya ustedes ya tienen actividades, ¿verdad? Instalar el Genome, y lo que es el cuestionario del manejo de VI. No sé si fue con ustedes, pero habían bastantes alumnos que no habían hecho los cuestionarios, entonces eso me preocupa. Aquí también ustedes van a poder ver en la semana número 8, van a poder ver que están publicadas las actas. Las actas solamente las puedo modificar el día de hoy, ¿verdad? Porque el sistema ya se cierra el día de mañana, entonces tiene que estar todo subido. Aquí en las actas ustedes van a poder ver sus calificaciones. Entonces esperemos a ver que carguen. Ya, ahí están las calificaciones de ustedes. Y en las asistencias, creo que Jorge Cedeño es el que debería de alguna manera justificar sus faltas porque con esa asistencia se estaría quedando, entonces tiene que justificar con bienestar estudiantil esas faltas. Los que tienen 77% están peligrando, tienen que tener el 100% de asistencia en el segundo parcial. Entonces tengan cuidado con eso allí, ya no pueden faltar. Veamos qué más. Bueno, ahí están las notas. Creo que en el caso de ustedes, la mayoría de ustedes dieron la lección. Entonces, ahí están sus notas. Como yo estas notas yo las paso de manera manual, de todas maneras ustedes si gustan pueden revisar sus calificaciones que están en el aula virtual con lo que dice el acta, ¿verdad? Para evitar algún tipo de error humano. En todo caso, si alguien tiene alguna observación, esto sería máximo el día de hoy, porque como les digo, ya el sistema se cierra y una vez cerrado el sistema, no hay manera de que yo pueda modificar el acta, ¿no? Licenciado, Y le escucho. con respecto a lo del examen, yo envié el mismo día, pero hasta la vez me dan una esta de la Ya, justificación que dice. Y ya, como dice que ya se cierra, como que podría ser, pues no entiendo. ya el sistema se cierra para mí, pero si usted recibe una orden de vicerrectorado académico, entonces
Entonces ahí me imagino que lo abren, pero solamente para usted. ¿Sí? O sea, ahí necesitamos que el vicerrectorado académico lo autorice. Entonces, si todavía no lo autoriza, lo que yo sí le diría es que insista, mejor pégale un telefonazo o un WhatsApp para que lo atiendan. Le Porque escribí a la licenciada, pero me escuchó el audio, me vio el mensaje, pero me dejó en visto. Decimos ya, el coordinador, pero el coordinador solo me dijo que le escriba a la secretaría. Y ajá, escribí a la secretaría y al correo también de ella, ajá, pero absolutamente nada. ya, ahí ya toca esperar, porque si ya le leyeron el mensaje, quiere decir que ya saben. Y probablemente no le contestan porque todavía no dan la solución al caso, ¿no? En todo caso, usted me imagino que hizo la gestión dentro del periodo correspondiente, o sea, está dentro lo hizo antes de que se cierre el sistema, entonces ya será obligación de ellos ver cómo abren el sistema para que usted pueda actualizar las notas. Ay, ok. ¿Sí? O sea, si ya le pidió la autorización, pero se la pidió también por Claro, correo. pues lo envié el mismo día que usted me dijo, pero lo envié en la tarde. Ya, La foto con la justificación y quien dice el motivo y la materia que no había dado examen. ya, y se lo envió por correo. Por correo, sí. Ya, y aparte por correo, por WhatsApp. Por WhatsApp. El WhatsApp es para que sepan. El correo es por su soporte formal. Si usted tiene su soporte formal, entonces está dentro de los lineamientos. No veo por qué. Si en el caso que más tarde ellos le autorizan, probablemente me permitan a mí abrir el sistema, porque eso viene con una autorización de arriba. Pero yo, por ejemplo, yo no podría abrir el sistema, eso no está en mis manos, sino que ya el sistema se cierra el día de mañana y yo no puedo tocar nota. ¿Sí? Entonces ya con una autorización de vicerrectorado, ahí sí se podría abrir el sistema. Bueno, de todas maneras, para el resto de sus compañeros, revisen las notas, aunque se ven bien, ¿verdad? Aunque se ven bien, eh, de todas maneras revisen por si acaso, ¿no? Uno es humano y se puede equivocar. Bien, y ya estamos en la semana 9 y gracias a Dios ustedes ya tienen actividades en la semana 9. Ya, ahora, déjenme ver, porque no recuerdo dónde nos habíamos quedado. Diapositiva 60, dice aquí. Vamos a ver diapositiva 60. Ya, según yo, nos habíamos quedado aquí en la instalación de paquetes, pero yo lo dudo porque ya con ustedes ya les mandé a instalar el Genome. Entonces, asumo que ya instalamos nosotros el ambiente gráfico, ¿no? Me imagino que incluso dimos un paseo ya por el ambiente gráfico. Entonces ya esto de la actualización de paquetes ya lo debimos hacer. No estoy muy seguro si incluso esto ya quedó como tema de primer parcial. También lo que era el BI, yo recuerdo que sí vimos. Entonces el BI ya lo revisamos. Ya revisamos lo que era el funcionamiento del BI. Y creo que nos toca entrar a lo que es administración de procesos. Porque esto aquí no hemos visto. Entonces vamos a ver si... Vamos a ver administración de procesos. Bien, aquí en Linux, ¿verdad? En estos equipos Linux y en los Unix,
una de las cosas más importantes son los procesos. Los procesos son tan importantes. En Windows los procesos están un poco escondidos para los usuarios, pero aquí en Unix y en Linux los procesos son algo con lo que por lo menos los administradores de equipo deben de trabajar bastante, ¿no? Ya. Entonces veamos algunas de sus características. Dice que en Linux hay muchas formas para manejar los procesos. Eso significa para poder ejecutarlos, para cambiarles la prioridad o para matar procesos, ¿verdad? Un proceso dice que es un programa que está corriendo en el sistema operativo. O sea, un proceso no es otra cosa que un programa, solamente que esos programas se cargan en la memoria y en Linux o en Unix reciben el nombre de procesos, ¿verdad? O reciben el nombre de demonios. ¿Sí? Entonces, cuando hablemos de programas, o hablemos de procesos, o hablemos de demonios, estamos hablando de un programa que está cargado en la memoria del sistema operativo. Obviamente, un programa consume memoria, CPU, y hace uso de otros dispositivos, entonces es un programa que consume recursos, ¿no? Entonces, el proceso que está cargado en memoria está consumiendo los recursos del sistema operativo. Dice que los procesos se caracterizan por tener asignada un área de memoria, la cual se divide en área de datos y en área de código. Entonces, el proceso se carga en la memoria, ¿verdad? Y ahí hay dos pedacitos de memoria donde uno son para sus datos y el otro son para el código del proceso. Entonces, ahí está cargado en memoria, está dividido en dos partes. Ya. Los procesos pueden ser de un mismo programa, por ejemplo, dos navegadores. Entonces, el navegador puede estar siendo utilizado por un usuario y el mismo navegador por otro usuario. Entonces, a pesar que es el mismo programa, serían dos procesos diferentes porque se crea una instancia. Es decir, se crea un pedacito de memoria para el un usuario y se crea otro pedazo de memoria para otro usuario, ¿no? Entonces, a pesar de ser el mismo programa, ¿verdad? Cada instancia del proceso o cada instancia del programa generaría un nuevo proceso, ¿no? Entonces, estas son algunas de las características de los procesos. Ahora, ¿de qué se componen los procesos o cuáles son otras de sus características? Los procesos tienen un PIC, ¿verdad? ¿Qué es un PIC? Un PIC es un Process ID, ¿no? Entonces, el Process ID es como el número de cédula del proceso, es un número único, no existen dos números de procesos iguales, ¿no? Entonces, así como las personas tenemos la cédula, los procesos tienen su PIC, su Process ID, ¿no? Un proceso puede tener un PPIC, ¿verdad? Un PPIC es un número de proceso padre, en español, o mejor dicho, en traducción, sería Parent Process ID, ¿no? Entonces, un proceso puede tener un proceso padre, es decir, un creador o un proceso creador, ¿no? Luego, un proceso puede tener un UID, ¿verdad? Entonces, y también puede tener un GID, ¿no? Un proceso generalmente tiene un usuario que lo creó, ¿verdad? Entonces, el usuario también tiene un identificador que viene a ser el UID, y un usuario puede pertenecer a un grupo, ¿verdad? Y el grupo tiene también un número de identificador que es el GID, ¿no? Entonces, un proceso puede tener un UID y un GID, ¿verdad? Bien, los procesos también tienen una duración, es decir, tienen un tiempo que está cargado en la memoria, ¿verdad? Y tienen una prioridad del proceso, es decir, tienen un nivel en el cual se ejecutan. No todos los programas que se cargan en la memoria se ejecutan a la misma velocidad o con el mismo nivel de prioridad. Si hay unos procesos que son más importantes y otros procesos que son menos importantes. En un proceso generalmente tiene un directorio de trabajo activo, que es un directorio donde si el proceso genera datos o si fue lanzado desde ese directorio, allí se van a generar los datos de salida. Un proceso también no solamente está cargado en la memoria, sino que habla de recursos como son los archivos. Entonces, cuando el proceso está trabajando con los archivos, se dice que esos archivos están abiertos, ¿no? Y están abiertos por ese proceso, ¿no? Entonces, estos son algunos de los características que vamos a encontrar en los diferentes procesos. No sé si está allí, alguno de ustedes tenga alguna
pregunta o inquietud. No. Listo, entonces. Bueno, aquí está lo que yo les mencionaba. Estamos hablando de un número de proceso único que es el PID, ¿verdad? Entonces esto es un número con el cual Unix, y en este caso Linux, recuerden que son sistemas operativos sumamente similares, van a diferenciar unos procesos de otros. En este caso, el proceso número 1 corresponde al primer proceso que generalmente se llama el init, ¿no? Entonces, el proceso número 1 es el primer proceso que se carga cuando encendemos un equipo. También tenemos un proceso padre que es el PID, que es el Parent Process ID, ¿verdad? Y cada proceso podría iniciar de otro proceso, y si inicia de otro proceso, en este caso, este proceso nuevo se llamaría procesos hijos, ¿verdad? Y cada proceso hijos tiene su propio PID, ¿verdad? Y también tiene el PID del proceso que lo inició, que en este caso sería el proceso padre. Todos los procesos tienen un PID, salvo el proceso número 0, que es el proceso que inicia el sistema, ¿no? Entonces, el proceso que inicia el sistema, ¿verdad? Es el que crea el primer proceso, que es el proceso init, ¿no? Entonces, hay como un proceso original, que es el proceso 0. Bien, los procesos también tienen un número de usuario y un número de grupo. Entonces, el número de usuario corresponde al UID y el número de grupo corresponde al GID, ¿verdad? De la cuenta de usuario que inició el proceso. El sistema suele utilizar pues estos números, ¿verdad? Porque basado en estos ID de usuarios es que se generan los permisos que tienen los procesos para acceder a los recursos, ¿sí? Es decir, que un proceso tiene los mismos permisos o tiene el nivel de permisos que tiene el usuario que lanzó el proceso, ¿sí? Duración y prioridad del proceso. La duración del proceso tiene que ver o corresponde con el tiempo de ejecución que ha consumido desde que fue lanzado a la memoria. Entonces prácticamente el tiempo de duración es el tiempo que ha permanecido en la memoria, ¿verdad? Y los procesos de más alta prioridad son ejecutados primero, es decir, existe una cola de procesos, ¿verdad? Hay procesos, ¿verdad? Y estos procesos están ordenados en nivel de prioridad y el procesador los va ejecutando según su nivel de prioridad. Cuando un proceso está inactivo, su prioridad aumenta con el fin de tener la oportunidad de ser ejecutado. Entonces, si hay un proceso que no se ha ejecutado en mucho tiempo, pues su nivel de prioridad aumenta para tener la oportunidad de ser ejecutado en el siguiente ciclo del procesador. Cuando un proceso está activo, es decir, que está siendo ejecutado, su nivel de prioridad baja para que este otro proceso tenga la oportunidad de ser ejecutado, ¿no? Entonces, hay una cola de procesos y si este proceso aquí no ha sido ejecutado, se le sube el nivel para que tenga la oportunidad de ser ejecutado. Y si este nivel ya está siendo ejecutado, se le baja la prioridad para dar oportunidad a otros procesos de ser ejecutados, ¿no? Entonces, es una cola de procesos que funciona según los niveles de prioridad. El directorio de trabajo activo dice, tras el inicio se configura el directorio actual del proceso, es decir, donde se lance el proceso, ese sería el directorio de trabajo activo, ¿verdad? Y este directorio va a servir de base para las rutas relativas, ¿no? Entonces, si el proceso se sale, sube de nivel o baja de nivel, se va a mover desde el directorio donde se lanzó. Ese va a ser su directorio base. Archivos abiertos, ¿no? Entonces aquí habla que hay una tabla de directorios de los archivos abiertos. Por defecto solo hay 3 presentes, el 0, el 1 y el 2. ¿Sí? Entonces estos son los archivos abiertos. Entonces la tabla de archivos, pues los archivos cambian de estatus para saber si están abiertos o cerrados, ¿no? Entonces generalmente cuando los archivos están abiertos se pueden compartir, pero únicamente de lectura. Ya, dice, se puede encontrar más información como el tamaño de la memoria asignada, la fecha de inicio del proceso, el terminal de atribución, el estado de los procesos, los UID efectivo y real, así como los GID efectivo y real, ¿no? Entonces, estos datos adicionales pueden tener los procesos, pero los que acabamos de ver son los más
más utilizado. Mientras yo sigo avanzando con esto, déjenme abrir la máquina virtual, porque no la he abierto. Entonces, creo que sí la vamos a utilizar. Voy a abrir la máquina virtual. Ya, mientras abre la máquina virtual, vamos viendo los estados de los procesos. Bien, los procesos pueden tener el estado S, el estado D, el estado T, el estado R, el estado Z, ¿no? El estado S es el acrónimo de sleep, ¿sí? El estado sleep quiere decir que un proceso está en ejecución, pero que en ese preciso momento no se está ejecutando ningún código dentro de la CPU. Es decir, que está dormido, ¿no? O sea, está ahí en la memoria, pero está dormido, no está haciendo nada, ¿sí? Tenemos el estado D. El estado D también es un estado sleep, ¿verdad? Entonces es igualito al anterior, es decir, que el proceso está durmiendo, es decir, no está ejecutándose en la memoria, pero que no es posible interrumpirlo, ¿no? Entonces, el que está en estado D, pues no lo podemos molestar, el que está en el estado S le podemos decir, despiértate, y entonces él se despierta. Pero el estado D es como que está como somnífero, y entonces ese sigue durmiendo de largo. Tenemos el estado T, ¿verdad? El estado T viene de stop, o sea, de parado. Quiere decir que es un proceso que se ha detenido su ejecución. Es decir, estaba trabajando y le decimos, hey, detente, no hagas nada. Entonces él se queda así, levanta las manos y dice, no hago nada. Tenemos el estado R. El estado R es de running, ¿verdad? Eso significa que está en ejecución. Es un proceso que se está ejecutando de forma activa en la CPU. Es decir, el CPU está trabajando con el código de ese proceso. Tenemos el estado Z. El estado Z se conoce como el estado zombie. Ese es un proceso que debería haber muerto, ¿verdad? Digamos que ya lo matamos, hagan de cuenta como que le dispararon, pero que aún tiene dependencia, es decir, que todavía no puede terminar hasta que no se elimine. Es algo así como cuando la persona, bueno, no hablemos de personas, digamos que es un proceso que usted ya lo mató, pero el proceso dice, oh, me muero, ¿verdad? Pero dice, pero no me puedo morir porque todavía tengo otros procesos que dependen de mí, ¿sí? Entonces el estado zombie es que ya se está muriendo, o sea, ya prácticamente está muerto, pero todavía tiene temas pendientes por resolver, ¿no? Entonces hasta que no los resuelva, se queda en estado zombie. Bien, lista de procesos. Nosotros tenemos el comando PS, que es el acrónimo de Process Status, y este nos va a permitir obtener información sobre los procesos que se están ejecutando en curso. Solamente vamos a poder observar los procesos que están en curso, pero del usuario que se encuentra en la consola actual, ¿no? Entonces, déjenme ver si ya se abrió nuestra máquina virtual. Por aquí creo que la veo. Y tenemos que iniciar nuestra máquina virtual. Entonces, mientras nuestra máquina virtual inicia, vamos viendo. Cuando nosotros ponemos el comando PS, o sea, Process Status, nos va a aparecer información con respecto a los procesos que se están ejecutando en ese momento, ¿no? Entonces, este sería el formato, esta sería la información básica que obtenemos allí. Pero si queremos obtener más información, podemos obtener el parámetro menos F, entonces el parámetro menos F nos da más información, ¿no? Aquí en el primer parámetro tenemos nada más el PID, tenemos el terminal donde fue lanzado, tenemos el tiempo de vida y el comando que está ejecutando, ¿no? Mientras que con el menos F que nos sale también el user ID, nos sale el PPIC,
¿verdad? Nos sale el comando C, tenemos el tiempo que tiene ejecución, el terminal, ¿verdad? Tenemos otro tiempo y el comando que fue ejecutado. Entonces, eso sería con respecto al comando PS. Si utilizamos, por ejemplo, PS-EF, obtenemos aún más información, ¿verdad? Pero de todos los procesos que están ejecutando en ese momento, ¿sí? Entonces, con el PS sin parámetros, tenemos la información del usuario actual y de la consola actual, pero con el "-e tenemos información de todos los procesos que se ejecutan en ese momento. Tenemos también el parámetro "-u". Con el parámetro "-u", nosotros podemos precisar una lista de uno o de varios usuarios, ¿verdad? De los procesos que están ejecutando esos usuarios, los podemos poner como parámetros separados por coma. El "-g", ¿verdad? Hace lo mismo, pero para grupos, ¿no? Entonces podemos utilizar el "-u" o podemos utilizar el "-g". El parámetro "-l" ofrece más información técnica con respecto a los procesos. Entonces allí podemos ver otras columnas, ¿verdad? Como son el nivel de prioridad, ¿verdad? Y las direcciones que está utilizando, ¿verdad? También el tamaño del clúster me parece que sale ahí. Déjenme ver si ya abrió nuestro Linux. Ya todavía está cargando nuestro Linux. Entonces me regreso. Ya, veamos entonces el significado de algunas de las columnas. Tenemos la columna del UID, que ya sabemos que es el User ID. Tenemos la columna del PID, ya sabemos que es la columna del Process ID, el número del proceso. Tenemos el PPIC, que es el Parent Process ID, que es el número del proceso padre. Tenemos la columna C, que es el factor de prioridad. ¿Sí? Entonces dice, cuando más grande es el número, más elevada es la prioridad. Entonces, la columna C es el nivel de prioridad que tiene el proceso. Ya, tenemos el S-time, que es la hora de inicio del proceso, o sea, que hora se inició. Tenemos el TTY, que es el nombre del terminal desde el cual se está ejecutando el proceso. Tenemos el time, que es el tiempo de duración que tiene el proceso en la memoria. Tenemos el CMD, que es el comando que está ejecutando el proceso. Tenemos la columna S, que es el estado del proceso, cómo se encuentra en este momento. Tenemos la columna PRI, que es el nivel de prioridad. Ya, entonces aquí tenemos un nuevo comando que es el comando top. Pero antes de ir al comando top, déjenme ver si ya tenemos. Ya, vamos a esperar que encienda nuestra máquina virtual para probar el comando PS. El comando PS también funciona en el Termus. Así que si ustedes gustan, los que ya han instalado el Termus, pueden irlo probando en el Termus. Bueno, no sé si hasta ahí tengan alguna pregunta, hasta que se nos encienda la máquina virtual. Ya ahí logramos entrar a nuestra máquina virtual de Linux.
¿verdad? Nuestro directorio de trabajo actual es el directorio root, que corresponde al home del root. Y entonces de aquí vamos a poner el comando ps, ¿no? Entonces el comando ps, como ustedes pueden ver, nos da una lista de los procesos que están activos. En este caso solamente tengo 2 procesos para este usuario, ¿verdad? Entonces ahí estamos viendo el PID, ahí estamos viendo el terminal, ¿verdad? Y ahí estamos viendo qué programas están aquí. Ya, teníamos que probar el ps-f. Entonces ahí estamos viendo que el ps-f, ¿verdad? Nos permite más información, como es el UID, ¿verdad? También tenemos el ppic, también tenemos el C para ver el nivel de prioridad, también tenemos el S-time para ver a qué hora arrancó, ¿verdad? También tenemos el time, ¿verdad? Y tenemos el CMD. Bien, déjenme recordarme porque yo tengo mala memoria. Entonces déjenme ver cuál nos falta. Era el -E, el -F y el -C. Y luego el -U y el -L también. Ya, entonces PS-E, ¿verdad? Nos da la información de todos los procesos que están corriendo. Entonces, PS-D nos da la información de todos los procesos y podría ser una combinación de PS-FE, ¿verdad? Me da la información más completa de todos los procesos que están corriendo en este momento. Como ustedes pueden ver, ahí están todos los procesos que están corriendo. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de los procesos los está corriendo el root, porque yo solamente tengo un usuario creado que es el usuario root. Sin embargo, si yo hago un PS, aquí me salen los procesos del root. ¿Por qué me salen solamente 2 procesos? Porque estos son todos los procesos del root, pero en esta consola, ¿sí? Mientras que si yo hago el PS-G, me salen los procesos de todos los usuarios, ¿verdad? Incluyendo los de esta consola. Con el PS-U, yo puedo ver los procesos de un grupo de usuarios, en este caso voy a ver los del root. Entonces aquí ven que están todos los procesos del root, ¿verdad? Entonces puedo ver todos los procesos del usuario root. Y si yo hago -G, PS-G, puedo ver todos los procesos del grupo que se llama root, ¿no? Entonces ahí estoy viendo todos los procesos del grupo que se llama root. El número de procesos es similar porque como solo tengo un usuario y un grupo, entonces básicamente los procesos del usuario y los procesos del grupo, ¿verdad? Pertenecen al mismo usuario que es el usuario group, el usuario root, grupo root, ¿no? Entonces es el mismo. Entonces ya probamos el -U, me faltó probar el -L. Déjenme hacer un clear, ¿verdad? Entonces PS-L, entonces PS-L me muestra más columnas de datos de los procesos. Entonces ahí estamos viendo la columna S, ¿verdad? Para ver el estatus, ¿no? Entonces tenemos un proceso que está en modo sleek y tenemos un proceso R, es decir, que está en modo running, ¿verdad? También tenemos el nivel de prioridad, que es el nivel 0. ¿Ya? Y vemos también el tiempo que tienen ejecutando, que es el tiempo de 0 porque recién se están ejecutando. Ya, entonces con el comando PS podemos ver el estatus de los procesos. Déjenme regresarme. Déjenme hacer un clear aquí.
Ya, entonces PS nos permite ver el estatus del proceso. Nosotros podemos hacer PS menos help, ¿verdad? Para ver la información que tiene, pero creo que aquí no está funcionando el help. Vamos a ver si tengo man PS. Ya, entonces aquí tenemos el manual del formato PS, ¿verdad? Entonces vemos que soporta algunos parámetros, ¿sí? Algunos de estos permiten ordenar los procesos en cierto orden o filtrarlos. Entonces, aquí están algunos de los parámetros que ustedes podrían utilizar con el comando ps, ¿no? Son bastantes, ¿no? Entonces, ps es un comando que soporta bastantes parámetros. Y como ustedes pueden ver, son bastantes, ¿no? Entonces, necesitan alguna ayuda, algo adicional para trabajar con PS, pueden utilizar el man del PS para ver qué nomás puede hacer. Ya, entonces, PS es el comando que nos permite ver los procesos, pero tenemos una herramienta que es el comando TOC. El comando TOC nos va a permitir también ver los procesos, ¿verdad? Pero los va a ordenar según el porcentaje de CPU que se ha utilizado, ¿no? Entonces, como este porcentaje de CPU puede variar, esto es como el administrador de tareas de Windows, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros podemos ver cuáles son las cantidades de CPU que están utilizando el proceso. Entonces, nosotros podemos poner top. Nosotros podemos poner top para ver el proceso que se está ejecutando, o podemos poner el usuario top-u para ver los procesos de un usuario específico. Vamos a ver. Caramba. Ya, entonces vamos a poner TOC, ahí está el comando TOC, y ahí se nos abre un menú, y en ese menú estamos viendo todos los procesos del sistema. Entonces ahí vemos que tenemos el PID, tenemos el user, tenemos el nivel de prioridad, ¿verdad? ¿Qué más tenemos? Tenemos el porcentaje de CPU, el porcentaje de memoria, el tiempo, el comando. Entonces este es como más amistoso, ¿verdad? Si queremos salir de aquí, déjenme ver si sale con Escape, ¿verdad? Con Escape no sale, pero me parece que podemos salir con Q. Entonces con Q salimos del menú. Vamos a hacer un clear. Vamos a poner el TOC. Vamos a poner el TOC menos U del usuario root, ¿verdad? Entonces aquí lo que vamos a ver es, vamos a ver solo los procesos del comando root. Son bastantes porque de todas maneras, como solo tenemos un usuario y como este es el superusuario, pues la mayoría de los procesos van a salir de este superusuario. Y nosotros aquí podemos ver, podemos ver todos los procesos, ¿verdad? Podemos navegar por los procesos con las flechitas, podemos ir hacia abajo o hacia arriba con las flechitas, ¿verdad? Y podemos salir con el comando Q, o me parece que también aquí funciona el comando, déjeme ver si funciona el control C, ¿verdad? Con control C también podemos interrumpir el comando, ¿no? Entonces podemos salir con la Q o presionando la combinación de teclas control C. Entonces ahí detenemos el comando y de ese momento, en este momento salimos del comando TOC para ver procesos. Bien, ahora vamos a ver otra cosa que se llama la señal, ¿verdad? Los procesos a veces se comunican entre ellos, ¿verdad? Y para comunicarse entre ellos se envían señales, ¿no? Entonces, cuando un proceso envía una señal a otro proceso, el otro proceso va... Cuando un proceso envía la señal a otro proceso, el otro proceso va a interceptar la señal y va a tener una reacción como respuesta a esa señal. Ya, en Unix se dispone, dice, más o menos un número importante de señales y la opción "-L" permite obtener la lista de
señales, ¿no? Entonces, vamos viendo cuáles son las señales. Las señales son seek-up, ¿verdad? La señal seek-up, que es la señal número 1, sirve para colgar. Dice que recarga la configuración va a ser útil cuando se ha cambiado el archivo de configuración de un proceso y se requiere que el proceso lo relea. Entonces, seek-up, la señal número 1, es como que relanza el proceso y cuando relanza el proceso, los procesos generalmente tienen archivos de configuración, entonces la señal número 1 hace que obliga al proceso a que vuelva a leer el archivo de configuración y se vuelva a cargar, ¿no? Parecería algo así como que apagar y prender el proceso. La señal número 2, la señal seek-in, ¿verdad? Es una interrupción al proceso, ¿no? Entonces funciona como la tecla suprimir o como la tecla control C. Este lo acabamos de hacer hace un momento. No probamos la tecla suprimir, pero sí probamos la tecla control C. Lo que hicimos, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, déjenme hacer un clear aquí, estábamos en el proceso TOC. Aquí el proceso TOC está interactivo y voy a presionar la tecla delete a ver si sale con delete, ¿no? Entonces, miren, presioné delete, pero este formato aquí no soporta delete, pero si presiono control C, ahí sale el comando, entonces lo interrumpe. TOC es un proceso que está ejecutándose y con control C lo interrumpí. Entonces, esa es la señal control C, ¿no? Entonces, esa vendría a ser la señal número 2, ¿verdad? Es una señal de interrupción. Tenemos la señal número 9, que es kill, ¿verdad? La señal, esta señal no se puede ignorar, dice fuerza al proceso de terminar de manera expedita. No, la señal número 9 quiere decir que el proceso está ejecutando y entonces tú le dices al proceso termina. Entonces el proceso dice, sí, sí, ya está bien, voy a terminar, pero déjame terminar algo que estoy haciendo. ¿Sí? La señal número 9 es termina y no me importa lo que estés haciendo. Entonces el proceso dice, ¡ah! Y termina el proceso y lo que estaba haciendo queda allí perdido en el infinito, ¿no? Entonces la señal número 9 es para matar los procesos por la fuerza, es a la fuerza bruta. ¿Sí? No le pregunta nada al proceso, sino que dice termina y lo baja de la memoria. La señal número 10, ¿verdad? Es una señal de usuario, ¿verdad? Ahí dice USR1. Esta señal dice que es utilizada por diferentes procesos, como por ejemplo el BAS, es una manera de matar el BAS, pero no obedece a la señal del terminal, ¿no? Entonces, como que si un usuario bajar el proceso. Y tenemos la señal número 15, que es la SIGTEN, ¿verdad? Esta es una señal mandada por defecto cuando se utiliza el comando kill, va a pedir al proceso que termine, pero con normalidad, ¿no? Entonces, eso cuando le decimos al proceso, bájate de la memoria, el proceso dice, ya, está bien, me voy a bajar, pero déjame terminar lo que estoy haciendo. Entonces, la señal número 15 es como que uno le pide por las buenas que el proceso termine su trabajo, ¿no? La señal número 9 es para matarlo por las manos. Y justamente hay un comando kill que permite matar procesos. Ya dice, es posible tener un proceso en primer plano utilizando la combinación de teclas Control Z. ¿Sí? Cuando un proceso se ejecuta en segundo plano, no se lo puede matar con combinación de teclas, ¿no? Entonces, regresemos a nuestra máquina virtual, hagamos el TOC, ¿verdad? Ahí está ejecutando el TOC, ¿verdad? Y vamos a utilizar el control Z y ahí utilizando el control Z interrumpimos el proceso y el proceso terminó y salimos nuevamente al prompt. Entonces el control Z permite interrumpir un proceso que se está ejecutando en modo interactivo, ¿no? El modo interactivo es que lo tenemos aquí en primer plano. Ahí lo estamos viendo en primer plano, entonces con control Z lo interrumpimos. Pero si hacemos un PS, ¿verdad? Ahí vemos que tenemos algunos procesos allí, ¿verdad? Pero estamos viendo que estos procesos que tenemos allí no los tenemos aquí en primer plano. Entonces, esos procesos que tenemos allí, que estamos viendo allí, esos tops que estamos viendo allí, están corriendo en segundo plano. Ya. Bien, ahora vamos a ver el comando kill. El comando kill se utiliza para matar procesos, ¿no? Bien puesto el nombre, ¿no? Y el formato del comando kill es que
tiene la señal, ¿verdad? Y tenemos que poner el PID del proceso. Entonces aquí es importante conocer el PID del proceso. Podemos matar varios procesos al mismo tiempo, ¿verdad? Aunque generalmente se los mata solo, ¿no? Entonces cuando hacemos un kill menos 15, lo que estamos haciendo es matando al proceso 11.575 y al proceso 12.326, ¿verdad? Lo estamos matando, pero le estamos diciendo que se baje en la memoria, pero que termine todos sus progresos. Kill requiere de al menos un parámetro que es el número del proceso que deseamos matar. Me parece que cuando no especificamos la señal, me parece que el proceso se muere con el menos 15. O sea, se muere de la manera decente. Ya, entonces miren ustedes, aquí tenemos ese proceso stock. Vamos a utilizar el comando kill para matar un proceso. Entonces vamos a matar el proceso 1724, 1724. ¿Sí? Ahí matamos al proceso 1724, ¿verdad? Y si hacemos un PS, vemos que vamos a hacer un PS menos L. Ya. Ahí tenemos que el proceso 1724 está en estado T, ¿verdad? Me imagino que está terminando, ¿sí? El 1734 también está terminando. Ya, ahora vamos a hacer un kill, menos 15, ¿verdad? Del proceso 1734. Entonces, 1734, que es el segundo proceso. El primero lo pusimos sin parámetro, al segundo le ponemos el menos 15, ¿verdad? Ahí damos un intro, hacemos nuevamente un PS-L, ¿verdad? Y ahí vemos que el proceso 1734 también está como muriéndose, ¿no? Pero no se terminan de morir. Podríamos decir que están en modo zombie. Ahora vamos a hacer un kill, menos 9. Vamos a hacer un kill menos 9 del 1724, 1724. Entonces hacemos un kill menos 9 del proceso 1724 que quisimos matar por las buenas. Hacemos un PS menos L, ¿verdad? Y ya no lo tenemos al 1724. El 1724 estaba corriendo en segundo plano, pero ahora ya no lo vemos en la memoria porque ya lo matamos con menos 9, es decir, no respetamos nada, sino que le decimos muérete, muérete. No le dejamos ni que nos diga hola y se murió el proceso, ¿verdad? Y podemos hacer lo mismo con el 1734, pero vamos a ver si lo hacemos. Kill menos 9, 1734. Hacemos nuevamente un list menos L, ¿verdad? Y vemos que ya no tenemos esos procesos porque ya los borramos de pantalla. Entonces con el comando kill podemos matar los procesos. ¿Preguntas hasta allí, jóvenes? No, pero Preguntas. ¿Qué pasará si yo hago un kill menos 9 del proceso 1520? ¿Qué creen que pasa? lo elimina todo. No lo elimina todo. ¿Cuál es el proceso 1520? El proceso 1520 es el proceso batch. El proceso batch es la interfase que hace determinar. Cuando yo mato ese proceso, lo que hago es que mato mi interfaz. ¿Sí? Entonces, me morí, me salí de allí, ¿verdad? Entonces tengo que volver a ingresar porque ya mi proceso se murió. Entonces aquí vuelvo a ingresar. Entonces es peligroso esto de los procesos porque ustedes pueden dejar a los usuarios colgados, pueden matarlos, pueden interrumpirles los procesos, pueden matarse ustedes mismos, pueden interrumpir algún proceso que sea importante. ¿Sí? Entonces ahí están, ahí estoy nuevamente con los procesos que están funcionando para el usuario root.
son únicamente esos dos, ¿verdad? Y si ustedes se dan cuenta, los PID son diferentes a los que tenía anteriormente porque esta es una nueva consola, una nueva sesión. Entonces, el comando kill es un comando peligroso y únicamente funciona con privilegios de administrador. Como estamos con el usuario root, sí lo podemos ejecutar, pero no es un comando que utilicen los usuarios por lo general. Bien, entonces ya probamos el control Z, ya probamos el kill, ¿verdad? Y ahora vamos a utilizar el comando toc. Estamos aquí en el comando toc, ¿verdad? Y aquí en el comando toc nosotros podemos utilizar la tecla K, ¿sí? Entonces si utilizamos la tecla K, por ejemplo, déjenme ver si yo puedo bajarme aquí. Y así ven la línea, no sé si se alcanza a ver la línea que está más blanquita. Ya, si yo pongo la letra K, ¿verdad? La letra K va a trabajar sobre el proceso que esté marcado, que en este caso es el proceso 1847, que es el que está marcado en blanco y que corresponde al proceso TOC, o sea, al mismo proceso que está ejecutando. Voy a hacer un suicidio aquí. ¿Ya? Entonces, ahí me dice cuál es el número de proceso. En este caso, como yo estaba marcado allí, el proceso sería el 1847, le doy intro y me dice que mande una señal de determinación, ¿no? En este caso voy a mandar la señal de determinación 15. ¿Sí? O sea, es un apagado amable, ¿no? Entonces, allí termina el proceso, ¿verdad? Acabo de salir del proceso. Si hago un PS, ¿verdad? Veo que ya el proceso no está en la memoria, ¿no? Entonces, acabo de matarme a mí mismo que estaba en el proceso TOC. Entonces, repito, en el proceso TOC, para marcar un proceso, ustedes lo marcan. Si yo como no conozco los otros procesos, no quiero comprometer el funcionamiento del sistema operativo y no voy a seleccionar los otros, ustedes presionan la letra K, ¿verdad? De kill y ponen el número del proceso, en este caso 1865, 1865. Le dan un intro, les permite la señal y en este caso voy a poner un 9. Entonces voy a matarlo más rápido y miren, aquí terminó, incluso terminó tan violentamente que salí directamente al Pro, ¿verdad? Y no me borró la pantalla, ¿no? Entonces, ahí hay una diferencia entre el 15 que le permití salir con elegancia y el 9 que simplemente lo mató. ¿Ya? Entonces, este fue el comando kill, ¿no? Entonces tenemos el comando ps, el comando toc y el comando kick. Son nuevos comandos que podemos poner en nuestro abanico de opciones de comandos de Linux. Hasta allí, ¿alguna pregunta? Bien, el comando kill y el comando toc me permiten matar procesos, pero con el ID. ¿Ya? Sin embargo, a veces puede ser que yo quiera matar procesos, pero que no los quiera matar con el ID, sino que los quiera matar con alguna otra función. O sea, quiera matar todos los procesos de golpe. ¿Ya? Entonces, si ese es el caso, yo puedo utilizar el comando kill all, ¿verdad? El comando kill all, ¿verdad? Y como parámetro el el nombre del proceso, ¿verdad? Va a matar en este caso con señal número 15 todos los procesos HTTP del sistema, ¿no? Para eso tengo que conocer el nombre del proceso. Si yo hago el comando kill all -10, va a matar con señal 10 todos los procesos bash que estén corriendo en el sistema. Si yo hago kill all -9, va a matar con señal 9 todos los procesos ping que estén corriendo en el sistema. De esta forma, va a matar un nombre de proceso determinado sin tener que escribir el número del PID, ¿verdad? Y va a matar todos los procesos que encuentre. Entonces, esta es una manera rápida de matar procesos. Entonces,
Vamos acá. Vamos a ver qué se está ejecutando. Aquí no puede ejecutar mucho, así que lo que voy a hacer es que voy a poner Control Alt F2. Aquí estoy en una segunda pantalla. Voy a entrar con el root porque no me sé otro usuario, es el único que tengo. Entonces, aquí estoy en una nueva sesión con Control Alt F2. Abrí un nuevo terminal, ¿verdad? Si yo pongo un PS, voy a ver que asimismo tengo esos procesos, pero des en cuenta que mis procesos están corriendo con el TTY2, o sea, estoy en el terminal número 2. Y aquí voy a hacer un ping, ¿verdad? Al 8.8. Perdón, no está activado el teclado numérico, al 8.8.8.8, ¿verdad? Entonces aquí voy a hacer un ping, ¿verdad? Y voy a hacer control alt F3. Aquí estoy en el terminal 3, voy a entrar así mismo con el único usuario que tengo, que es el root, ¿verdad? Admin, ya ahí pongo la clave. Allí ingreso, voy a hacer un PS, y ahí ustedes ven que estoy en el terminal 3, entonces aquí voy a hacer un ping, ¿verdad? Así también al 8.8, perdón, aquí también no estoy con el teclado numérico, 8.8.8.8, ya, y ahí estoy ejecutando, ¿no? Entonces, ven ustedes, me voy a ir control F1, aquí estoy en el terminal número 1, voy a hacer un PS, ¿verdad? Y en este caso voy a hacer un PS menos U del root para ver todos los procesos del root. Y entre todos los procesos del root, ustedes sí pueden ver al final que tengo en el terminal 2 tengo el ping y el terminal 3 tengo el ping. Entonces, si yo hago un kill, voy a hacer un kill menos 15. Voy a hacer un kill menos 15, ¿verdad? Al proceso 1937, 1937. ¿Sí? Ahí estoy haciendo un kill menos 15 al proceso 1937. Lo que estoy haciendo es matando el proceso 1937 que corresponde al ping de terminal 2 con menos 15, ¿no? Entonces, lo mato, voy a hacer control alt F2 y ahí ven que el proceso ha terminado, y si hago control alt F3 veo que el pin del F3 del terminal 3 sigue corriendo, y si me cambio al terminal 2 veo que el pin del terminal 2 terminó, pero yo voy a volver a relanzarlo, ¿no? Entonces aquí tengo nuevamente un pin en el terminal número 2. Si me voy al terminal número 1, hago nuevamente PS-U root para ver todos los procesos del root. Veo que tengo nuevamente en el terminal 2, tengo nuevamente un pin, pero con otro ID porque es un nuevo proceso. Bien, entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a hacer un kill al, ¿verdad? De todos los procesos con señal menos 9, de todos los procesos pin, ¿verdad? Entonces, no sé si lo escribí bien, pero ahí voy a hacer. Controlar F2 está funcionando, controlar F3 está funcionando el pin, controlar F1, voy a hacer un kill al menos 9 a todos esos procesos, ejecuto, ¿verdad? Me voy a controlar F2 y veo que el proceso fue matado, ahí está el mensaje. Y si hago control F3, veo que en el terminal 3 también el proceso fue matado, ¿no? Entonces veo que efectivamente el kill all mata a todos los procesos, ¿no? Entonces ahí estoy, kill all menos 9, maté a todos los procesos con señal menos 9. Entonces, esto es cuando ustedes tienen usuarios que están en algún programa y ustedes le dicen, oye, sale del programa que voy a respaldar el disco o cualquier cosa, y los usuarios no quieren salir. Entonces ustedes pueden hacer un kill, ¿verdad? Del número de proceso del usuario para poder matar ese proceso. Obviamente tienen que conocer cuál es el PID del usuario.
¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta allí? No, profe. Ya, miren, ese taller dice que veamos cuántos procesos batch hay en el sistema. Yo veo aquí que hay 3, ¿verdad? Entonces, dice que utilicemos el kill. Vamos a hacer esa prueba. No, dice que utilicemos el kill menos 15 para matar los procesos. Entonces, vamos a hacer un kill menos 15 para matar el proceso al TTY número 2, que es el 1897. Vamos a utilizar el menos 15. Entonces, ahí le damos un intro. Vámonos aquí, ¿verdad? Y yo veo que estamos en el terminal 2, todavía está activo. El terminal 3 todavía está activo, ¿no? Entonces, con el menos 15 todavía está activo. Y ahora vamos a hacer un kill menos 10, ¿verdad? Al terminal número 3, que es el 1943, ¿verdad? Vamos a ir allá y vemos que en el terminal número 3 lo mató, con el menos 10 lo mató, pero acá en el terminal número 2 no lo mató, ¿no? Entonces, si no lo mató porque está interactivo, está esperando que nosotros salgamos de aquí. Ya, entonces, si yo quiero, voy a ver cómo están los procesos del root, ¿verdad? Voy a ver cómo están los procesos del root, pero vamos a poner la opción L. Ya, ahí veo que el proceso del terminal 2 está con estado S de Slick. Y el proceso del terminal 3, pues ya no hay proceso del terminal 3, ¿no? Entonces ese se voló. Entonces el menos 15 no mató al terminal 2 porque es interactivo. Hagámosle un kill al, ¿verdad? Menos 10 de todos los que son bash. Entonces, aquí es un suicidio porque yo también soy bash. Entonces vamos a hacer un kill menos 10, ¿verdad? Y ahí vemos que nos matamos. En el terminal 2 también está apagado y el terminal 3 también está apagado. Entonces nos suicidamos allí en el Linux. Ya, entonces, ahí hicimos la prueba, ¿verdad? Vemos que dependiendo de los procesos, pues el menos 15 eh, no, no mata los procesos interactivos y el menos 10 sí los mata y el menos 9 ni siquiera pregunta nada. ¿Preguntas hasta allí?
Déjenme ver cómo vamos con la hora. Ya todavía tenemos tiempo. Ya, nosotros, lo que nosotros estamos viendo en la pantalla, en la consola, eso vendría a ser el primer plano, ¿verdad? Pero los procesos, o sea, no todos los procesos tienen que ser interactivos, o sea, que tenemos que verlos, sino que podemos mandarlos en el fondo, ¿no? En Windows es más fácil porque nosotros simplemente cerramos o minimizamos la ventana y sabemos que está trabajando, pero acá en modo texto, el segundo plano, el concepto es más abstracto porque no podemos ver lo que estamos haciendo. Entonces aquí nos dice que si aceptamos el signo de asperson al final de un comando, lo que hacemos es mandar el proceso, ¿verdad?, en segundo plano, ¿no? Entonces vamos a tratar de hacer eso. Vamos a hacer, por ejemplo, el comando toc. El comando toc ahí está trabajando. Si yo presiono control Z, salgo de allí, ¿verdad? Déjenme subir esta ventanita para arriba. Ya, entonces, si yo hago un PS, para ver los procesos, veo que TOC sí está trabajando en segundo plano porque utiliza el control Z, ¿no? Entonces vamos a hacer un kill del 2144. Hago un ps-l. Ya, ahí está terminando, pero no termina de morir. Kill ps-l, vamos a darle el 15, a ver qué pasa. El 15 es por default, entonces no va a pasar nada, ¿no? Entonces ahí sigue terminando, no pasa nada. Vamos a mandarle el 15 menos 10. Sigue vivo y vamos a darle el menos 9 para que se termine de morir. Ya, ahí se termina de morir el TOC. Ya. Entonces vamos a hacer un TOC y déjenme ver si me sale ese signo asperson. Ya, miren. Entonces puse el TOC y puse el signo asperson y ahí me dio un número de ID que es el 2173. Entonces si yo hago un PS, veo que tengo al TOC, que es el 7173, pero está en segundo plano. Si yo hago, por ejemplo, vamos a ver, vamos a hacer un -L, ¿verdad? Entonces ahí tengo el TOC que está en segundo plano. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya, entonces, de esta manera nosotros podemos ejecutar procesos, mandarlos a segundo plano y nosotros seguir trabajando aquí directamente en la consola. Otra manera sería que ustedes abran un terminal, ¿verdad? Ejecutan el comando en el otro terminal y trabajen en un terminal diferente, pero si solo tienen un terminal, pueden utilizar el signo de asperson para mandar los procesos en segundo plano. Si yo hago, por ejemplo, un list, ya, entonces eso sería el signo de asperson, sería para enviar los procesos en segundo plano.
Ya, ahora vamos a ver lo que se conoce como el nivel, ¿verdad? O el nivel de los procesos. Entonces, aquí en Linux dice que todos los procesos trabajan en colas de prioridad, ¿verdad? Es decir, que cada proceso tiene su nivel de prioridad y el nivel de prioridad va en el rango del -20, que es el de mayor prioridad, al +20, que es el de menor prioridad, ¿no? Entonces, esto se utiliza para administrar los procesos. Ya, los niveles de prioridad son asignados según el usuario que haya ejecutado el proceso, ¿no? Cada usuario tiene por defecto un nivel de ejecución. Entonces, dependiendo del nivel de ejecución, se le asigna el nivel de ejecución al proceso. O sea, depende del usuario. Entonces, como ya vimos, los de -20 son los de mayor prioridad. Aquí deben estar cosas como el sistema operativo. Por ejemplo, -19 tiene la SWAC. Ustedes saben que la SWAC es la que se utiliza para la memoria virtual. Entonces tiene uno de los niveles más altos de prioridad. Los que son aplicaciones de usuarios como Firefox, Apache, POP3, que son servicios interactivos, tienen un nivel de prioridad 0. Lo que son otros controles, como por ejemplo un panel de control, que no es nada vital del sistema, tiene un nivel de prioridad 10. Y lo que son respaldos, ¿verdad? Que son cosas que son importantes, pero que no necesariamente tienen que hacer en tiempo real, entonces tienen el menor nivel de prioridad, el nivel de prioridad 20. Entonces ahí podemos ver los niveles de prioridad. Ya, entonces esto nos lleva a el siguiente comando, que es el comando nice, ¿verdad? Nice nos va a permitir correr un proceso, ¿verdad? Cambiando su nivel de prioridad, ¿verdad? Su nivel de prioridad que se conoce como nice, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la sintaxis del comando nice? La sintaxis del comando nice es la palabra nice, ¿ya? Y un "-n", que vendría a ser el número de prioridad, ¿verdad? Que queremos ejecutar, ¿no? Entonces, nice sin ninguna prioridad va a dar el número de nivel con el que está ejecutando el usuario actual, ¿no? El usuario actual hereda el nivel de prioridad del comando shell. Entonces, lo que tenga el comando actual va a ser su nivel de prioridad de los programas que ejecuten, ¿no? Si nosotros utilizamos nice bash, va a ejecutar el shell de bash, pero va a ser con un nivel de prioridad de 10, que es más bajo que el de 0. Entonces, eso podemos verificarlo. Vamos a probar eso de allí. Aquí estamos en la consola, ¿verdad? Nosotros tenemos un nivel de prioridad que lo heredamos del programa bash. Entonces, vamos a poner nice aquí. Y ahí tenemos que nos sale el 0. Entonces, nuestro nivel de prioridad que hemos heredado del programa bash es el 0. Entonces, cualquier cosa que nosotros ejecutemos va a ejecutar con nivel de prioridad 0, ¿no? Entonces, si ponemos TOC, por ejemplo, a ver, déjenme salir del TOC. Déjenme borrar esto de aquí. Si ponemos PS, PS-L, ¿verdad? Vamos a ver que aquí tenemos un nivel de prioridad de 0. ¿Sí? Ahí podemos ver donde dice ni, vemos que dice 0, que es la columna, a ver, déjenme ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La columna número 8 dice 0, ¿no? Entonces, nice, estamos utilizando el nivel de prioridad 0 de cualquier cosa que ejecutemos. Ahora, el ejercicio nos dice que utilicemos nice bash, ¿verdad? Cuando nosotros utilizamos el comando nice, por defecto, cuando no le ponemos parámetros, dice que lo que sea que lancemos, lo lanzamos con el nivel de prioridad 10. Entonces, ahí lanzamos el bash, ¿verdad? Vamos a utilizar
vamos a utilizar el PS-L, ¿ya? Y si ustedes se dan cuenta, el bus que yo acabo de lanzar, aquí en la columna 8, que ya vimos que es la columna 8, ¿verdad? Está con nivel 10, ¿verdad? Y el PS que ejecutamos está con nivel 10. Es decir, que en este momento estamos ejecutando más lentos que lo que originalmente estábamos ejecutando. ¿Por qué? Porque cuando yo lanzo procesos con el comando nice, el nivel de prioridad por defecto es el nivel 10. Eso es para no colapsar el sistema operativo, no le damos tanta prioridad a los programas, ¿no? Entonces tenemos nivel de prioridad 0 que nos da el bus y tenemos el nivel de prioridad 10 que es menos rápido que nos da el nice. Ya, ahora podemos comenzar a jugar con los parámetros. Entonces aquí nos dice que si ejecutamos el nice menos n5, ¿verdad? Lo que estamos haciendo es que vamos a ejecutar el bus con un nivel de prioridad número 5. ¿No? Originalmente tenemos 0, ahora vamos a tener 5. ¿No? En este momento nosotros tenemos realmente 10. Entonces si ejecutamos esto lo vamos a tener con el nivel 5. Ahora también podemos nosotros aumentar el nivel de prioridad del comando, utilizando el comando nice, ¿verdad? Poniendo nice menos n menos 10 bus. Entonces lo que estamos haciendo es que estamos llamando al proceso bus, pero le estamos quitando 10 niveles de prioridad. Entonces si tenía 5 menos 10, ahora queda con menos 5, por lo que va a correr en escala negativa, es decir que va a tener una prioridad más alta que los otros procesos, ¿no? Y eso podemos verificarlo utilizando el comando NAS. Entonces, vamos a probar esas cosas. Ya, entonces nice está en 0 en este perdón, nice está en 10 porque ya lo cambiamos hace un momento. Entonces estamos ejecutando el bus que está aquí, estamos ejecutándolo en nivel 10, ¿verdad? Dice que si nosotros hacemos un nice menos n, ¿verdad? Decía 5 y que pongamos el bus. Vamos a hacer un PS-L para ver cómo quedó la cosa, ¿verdad? Entonces, ahorita estamos utilizando el bus, pero si estábamos en 10, ahora estamos en 15, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este caso lo que hizo es que se le sumó 5 al bus. Ahora voy a hacer lo mismo. Vamos a hacer un nice menos n, ¿verdad? Pero para dejarlo en 5, como estoy en 15, tengo que hacer un menos 10. Es decir, que le voy a quitar 10 niveles de prioridad al programa base. Entonces ejecuto, hago un PS-L para ver cómo quedó la cosa, ¿verdad? Y ahora veo que el bus se está ejecutando con un nivel de 5, ¿sí? Es decir, que primero estaba ejecutándolo en 0, luego lo ejecuté en nivel 10, luego se me subió a 15 y ahora lo dejé a 5, ¿no? Entonces yo puedo seguir jugando con el nice, ¿verdad? Para cambiar el nivel de prioridad del bus, ¿no? Por ejemplo, ahora voy a hacer un nice. Tengo allí, está corriendo background, el TOC está con nivel 0, entonces voy a poner un nice menos n, ¿verdad? Menos 5, ¿verdad? El comando TOC. Lo que voy a hacer allí es que voy a reducir en 5 el nivel de prioridad del comando TOC. Entonces ahí está el TOC, ahí le voy a hacer un... algo hice allí. Voy a ponerle aquí un control Z, ¿verdad? Voy a hacer un PS-L para ver cómo quedó la cosa. Y ahí está ejecutando el comando TOC, ¿verdad? Está con nivel 0 en este momento. Puede ser que
puede ser que hay ciertos comandos que no me dejan cambiar el nivel de prioridad. Vamos a ver si puedo cambiar el nivel de prioridad del bash. En este momento yo en el bash estoy con nivel 5, ¿verdad? Entonces voy a ponerle menos 10, a ver si queda negativo. Entonces vamos a ver si queda. Vamos a hacer un ps-l. Y efectivamente ahí estoy ejecutando con el base en menos 5, ¿no? Tienen que tener cuidado con esto de aquí porque los valores negativos son de alta prioridad. Entonces si ustedes mandan un proceso pesado con alta prioridad, pueden hacer que el sistema operativo se ponga demasiado lento, ¿sí? En este momento voy a hacer un kill all, ¿verdad? De el top. Vamos a hacer el menos 9 para matar todo, todo y todo y todo. Voy a matar los TOC. Vamos a ver si se murieron los TOC. Ya no tengo los TOC. Y ahora voy a matar los back para que no estén allí consumiendo recursos, ¿no? Entonces ahí mato los backs y ya me morí, ¿verdad? Entonces se fueron todos los backs. Veamos acá. Ya, entonces ya probamos el comando nice. Con el comando nice podemos consultar cuál es nuestro nivel de prioridad, que generalmente es el 0. Si no ponemos nada, el nivel de prioridad que asume es el 10. Y si ponemos el parámetro "-n", podemos sumar o restar los niveles de prioridad al programa que deseamos cambiar, ¿no? Entonces con el comando nice podemos cambiar el nivel de prioridad para hacer que nuestro programa se ejecute más rápido o más lento. Esto no es muy común y no se debería utilizar porque podríamos hacer que nuestro sistema operativo funcione muy lento, pero en el caso de una emergencia, por ejemplo, algún proceso que esté muy lento, y tal vez nos tocaría cambiarlo, pero como les digo, esto tiene que ser manejado con mucho cuidado por el administrador. Un usuario común y silvestre no debería utilizar estas opciones, ¿no? Estas opciones son simplemente de ya los administradores del sistema. Bien, ¿tienen alguna pregunta hasta allí? No. No. Ya, entonces hoy día hemos aprendido algunos comandos, el ps, el top, el nice, y creo que hay algunos por ahí que se me escapan. Ya, aquí tenemos el comando renice, pero este comando renice, no sé, yo creo que hoy día hemos avanzado bastante. ¿Sí? Recuerden ustedes que la semana que viene tenemos clase a las 9 de la mañana. ¿Sí? No se vayan a olvidar, pero les digo sinceramente, yo creo que soy el principal candidato a olvidarme, porque como cuando me cambian los horarios, me confundo. Así que si alguno de ustedes puede escribir en el grupo ese día, ¿verdad? Que tenemos clase a las 9, de paso me hacen acuerdo a mí, porque a veces me olvido, ¿no? Entonces, el día martes de la siguiente semana tenemos clase de 9 a 11 en recuperación de la clase de ayer que la pidió el ingeniero Cherres. ¿Preguntas? ¿Inquietudes? No, no hay pregunta. Ya, no se olviden que en este nuevo periodo ustedes van a tener la participación del proyecto PIS. La participación del proyecto PIS abarca los puntos de gestión práctica. En mi caso, no es igual en todos los docentes, en mi caso la gestión práctica abarca la lección y el punto de actuación en clase. Pero eso tienen que preguntarle a su tutor si la nota del proyecto PIS aplica para esta materia de aquí. Ok, ingeniero.
Ya, entonces le preguntan para estar claros y según eso, como yo desconozco, yo les voy a seguir tomando lección y punto de participación en clase. Si es que va la nota del proyecto PIS, no hay problema, la nota de lección y actuación en clase se descarta y se pone la nota del proyecto PIS. Si no hay nota del proyecto PIS en esta asignatura, entonces se utiliza la nota de lección y del proyecto PIS que ustedes generan aquí. Por lo tanto, todavía se requiere la participación en clase de ustedes para que aseguren ese punto en el caso de que la nota sí sea válida, ¿no? Entonces los invito a que de vez en cuando participen, ¿verdad? Y ganen ese punto de actuación en clase. Ya saben, tienen que exponer algún tema que tenga que ver con la materia, alguna duda, inquietud, experiencia, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, jóvenes, entonces de mi parte, pues me despido. Yo me voy a quedar aquí copiando su asistencia y participación en clase. Entonces, déjenme que copio el chat. Listo, ya copié. Y si ustedes gustan, ya pueden desconectarse de mi parte. Muchas gracias por su atención y nos vemos la siguiente semana, día martes a las 9 de la mañana. Gracias, ingeniero. Listo, Chao, jóvenes. ingeniero. Hasta Gracias. el día lunes. 91 es.